muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es un gusto saludar a toda la audiencia de Radio Advenimiento y Advenimiento TV. Sean bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática en este día miércoles 31 de julio. Vamos a tener el privilegio ahora de desarrollar el estudio con dos hermanas jóvenes de nuestra iglesia, como son Yasmín Herrera y Cristal Herrera. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. Estoy contenta de estar aquí con usted y también estoy muy contenta porque sé que este estudio, si lo ponemos en las manos de Dios, será un beneficio para todos los que lo escuchan. Muy bien, gracias Pastor por la invitación. Es un privilegio estar aquí con ustedes, con la audiencia que nos ve y estar aquí emprendiendo más la palabra de Dios para sacar cómo nosotros podemos mejor educar a nuestros hijos y en cualquier cosa que vamos a aprender cómo esto nos puede ayudar en nuestra vida diaria. Vamos a orar, como siempre, no podemos estudiar sin pedir la bendición de Dios, así que voy a pedir a Yasmín que haga la oración. Vamos a rodearnos aquí nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Amén. Esta mañana, Señor, te queremos agradecer por el privilegio de que tenemos otro día de vida. Gracias, Señor, por esta gran bendición. En este momento, Padre, te queremos pedir que por favor mandes el Espíritu Santo Amén. aquí para que transforme nuestras mentes y corazones y todo lo que estudiamos aquí lo podamos discernir, Señor. Amén. Te pido, Señor, que este estudio sea de bendición y como dice el estudio de esta semana, te pedimos de ti, que eres el maestro de nosotros, Señor. Ayúdanos a aprender de ti para poder reflejar tu carácter y un día vivir contigo. Amén. Gracias porque nos escuchas. Te pido que todo lo que se hable sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Padre. Amén. Una de las cosas admirables del gran educador que ha conocido la historia, como es nuestro Señor Jesucristo, es sus métodos de enseñanza. ¿Con qué frecuencia y dónde enseñaba Jesús, Yasmín, a sus oyentes? Bueno, podemos ver la respuesta de esta pregunta en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 1 y 2. Mateo 5, versículo 1 y 2. Y dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. Aquí podemos ver que el lugar donde Jesús les enseñaba era en el monte. Uh-huh. Sí, entonces esa era la aula que él tenía para sus estudiantes, la naturaleza, estar en el monte. Y pues aquí podemos ver que dice que él subía y ahí podía él enseñarle a él y a sus discípulos. Y entonces yo pienso que igual como lo hizo en el libro de Génesis, al principio, cuando él le enseñaba a la pareja, hace lo mismo aquí en el Nuevo Testamento con los discípulos, de enseñar en la naturaleza que él creó para nosotros. Bueno, Yasmín, yo sé que tú pues eres maestra y pues has tenido tus alumnos ahí en las aulas. ¿En qué a ti te ayudaría como maestra didácticamente el tener a tus alumnos en la cima de un monte? ¿En qué podría eso, en este tiempo moderno, ayudarte para darles pues la materia
la clase, tomando en cuenta que el método ahora ha cambiado? ¿Realmente ayudaría o no ayudaría? Yo pienso que sería de gran beneficio. Pienso que al sacarlos del salón donde usualmente ellos aprenden y estar en la naturaleza, les ayudaría a ellos y les quitaría las distracciones. Y pienso que me daría la oportunidad de profundizar más la lección que estoy tratando de compartir con ellos. Entonces yo pienso que sería de gran beneficio y yo pienso que Jesús sabe también que para nosotros es así y por eso fue que Él escogió ese lugar para enseñarles. Cristal, imagínate el cuadro. Tienes al maestro más grande de la historia, a Jesús, y tienes a la multitud de alumnos ahí frente a Él. No ha utilizado un salón, no ha utilizado una pizarra, no ha utilizado ningún útil escolar. Sencillamente los ha llevado al monte. De acuerdo a esta lección, cómo los alrededores y las cosas familiares que habían ahí para los alumnos, Él las utilizó para enseñarles. ¿Qué nos dice el don de profecía? Sí. En Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 11 y 12, dice: Jesús buscaba un camino hacia cada corazón. Usando una variedad de ilustraciones, no solamente presentaba la verdad en sus diferentes frases, sino que hablaba al corazón de los distintos oidores. Suscitaba su atención mediante figuras sacadas de las cosas que los rodeaban en la vida diaria. La sabiduría divina, la gracia infinita, eran aclaradas por los objetos de la creación de Dios. Por medio de la naturaleza y los incidentes de la vida, los hombres eran enseñados acerca de Dios. Y aquí vemos cómo Cristo sabe la capacidad de la mente humana, porque al empezar los aislaba de la rutina, de lo que las preocupaciones de los oficios del hogar o del trabajo, para tener su atención. Y no solo eso, sino él se relacionaba con ellos, los ponía en términos en que ellos podían entender. Como dice aquí, les daba la comparación a las cosas de las vidas diarias de ellos, para que ellos entendieran. Y cómo es importante que aún en este tiempo es así. Cuando usted quiere hablar con un joven, es acercarse a él y decir en los términos que él pueda entender. Es cómo tú puedes llegar a ese joven, es ponerte en sus términos, ¿verdad? Y Cristo nunca se bajó, pero como dice aquí, usaba la naturaleza para enseñanza y cosas que ellos sabían y que podían captar por las cosas que ellos experimentaban por día, y Cristo lo sabía, porque Él es el gran maestro que lo sabe todo. Estaba leyendo en El Deseado de Todas las Gentes, en esta manera de enseñar de Jesús, que cuando iban rumbo, dice, a orar allí al Monte de las Olivas, dice que iban caminando cuando la luna de repente hizo que se mirara bien una vid, una planta llamada vid. Y entonces viene Jesús y dice: yo soy la vid verdadera. ¿Qué hace el alumno cuando oye a su maestro: yo soy la vid verdadera? Pues inmediatamente relacionar esas palabras con lo que está mirando, la vid. Y entonces dice: mi padre, le dice, es el labrador. Y comienza a dar una enseñanza ahí sobre la dependencia que debe tener el Hijo de Dios de Él para que pueda llevar fruto. Cuando Él decía: el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en unos pedregales. Cuando Él decía: el sembrador salió a sembrar, la audiencia que tenía enfrente, dice el Deseado de Todas las Gentes, podía mirar a lo lejos a los sembradores que estaban sembrando. Cuando Él decía: mirad los lirios del campo, inmediatamente Él venía y sacaba una enseñanza de cómo Dios cuida esos lirios. Entonces, los métodos de enseñanza de Jesús
siempre fueron de las cosas familiares que la gente pues estaba, valga la redundancia, familiarizado con ellos, de las cosas con las cuales ellos se familiarizaban. Y qué mejor lugar para ellos que el monte, que la naturaleza. De allí él extraía tremendas enseñanzas para la vida práctica de ellos. Pero ¿qué más nos dice el don profético, Yasmín? Dice, cuando el Señor estaba preparando a los hijos de Israel para que fueran sus representantes especiales, les dio hogares situados entre las colinas y los valles. En su vida en el hogar y en su servicio religioso se ponían constantemente en contacto con la naturaleza y con la palabra de Dios. Así también Cristo enseñaba a sus discípulos junto al lago, sobre la ladera de la montaña, en los campos y arboleadas donde pudieran mirar las cosas de la naturaleza con las cuales ilustraba sus enseñanzas. Y mientras aprendían de Cristo, usaban sus conocimientos cooperando con Él en su verdad, en su obra, con Él en su obra. Palabras de la vida del Gran Maestro, página 13. Aquí con esto podemos ver lo mismo que estaba diciendo Pastor, donde ellos, para prepararlos para que fueran sus representantes, no los tenía viviendo en la ciudad. Dice, los apartó y los trajo a vivir a colinas y los valles donde ellos estaban constantemente alrededor de la naturaleza. Y cuando Jesús venía y les enseñaba, ellos podrían asociar esas cosas y estaban familiarizados con ellas y entendían la lección. Decía, cooperando con Él y su obra. Ellos podían entender porque estaban alrededor, estaban viviendo en la naturaleza y se les hizo más fácil entender estas lecciones que tenía Él para ellos. Y es interesante ver cómo Jesús no estaba Él supeditado a un solo lugar para enseñar. Como podía enseñar en la montaña, podía enseñar en una plaza. Como podía enseñar en una plaza, podía enseñar a las orillas de un lago. Como podía utilizar de púlpito una piedra, podía utilizar de púlpito una barca. Él sencillamente, en todo lugar y todo lo que hubiera a su alrededor, Él lo ocupaba para enseñar. Por eso es el maestro más grande que haya conocido la historia. Y la lección lo presenta como el gran educador. Y en este tema de la educación que hemos estado o estamos estudiando en este trimestre, pues no podía faltar una lección como esta, donde pudiera dedicarse tiempo a hablar de ese gran educador, que sus métodos de enseñanza son admirables. Dice aquí que él creaba interés, dice, en sus lecciones y retenía la atención de sus oyentes mediante las ilustraciones sacadas de las escenas de la naturaleza que los rodeaba. Eso me hace pensar cuando decía, si vosotros, decía, tuvieres fe como la semilla de mostaza. La gente conocía la semilla de mostaza. Y la gente inmediatamente relacionaba la semilla de mostaza con la fe. Cuando él decía, les voy a contar una parábola. Y contaba la parábola de la red que había agarrado tantos peces. Muchos de ellos estaban familiarizados con eso porque eran pescadores, vivían de la pesca. Entonces el Señor, como decías tú, adaptaba al ambiente de las personas a quienes les enseñaba, adaptaba las enseñanzas con lo que ellos estaban familiarizados. Qué inteligente, qué método. Ahora yo pregunto, ¿es posible que, porque hay una tendencia en el pastorado, es más, hasta hay una clase que le llaman contextualización bíblica, y algunos de ellos están ahora en ese afán de contextualizar la Biblia, de modernizar tanto los métodos de cómo enseñar la Biblia, pues que se han venido a utilizar expresiones, a utilizar herramientas, a utilizar una metodología que pues se aleja completamente de
el método de Jesús. El Señor quiere a través de esta lección que aunque estemos en tiempos modernos, utilicemos su método. Su método no ha cambiado. Su método sigue siendo efectivo. Por eso es que yo siempre pienso, si tenemos a nuestros hijos en homeschool, si tenemos la oportunidad que en los 12 grados nuestros hijos estudiaran en casa y nosotros ser los maestros de ellos, qué bonito sería hacerle un horario al niño donde haya un espacio para también llevarlo allí, cerca, donde hayan árboles, donde hayan flores, y cortar una flor y decirle, mira, ¿sabes quién hizo esta flor? ¿Sabe quién les puso estos colores a esta flor? ¿Sabe? Y uno mismo, por supuesto, hacer un estudio acerca de por qué tiene esos colores, cómo es que esa flor se da, y darle al niño una lección sobre eso y decirle, ¿sabes? Esta flor la hizo Dios. O llevarlo a un lugar donde hayan pececitos. Bueno, yo tengo entendido que ustedes fueron ayer, ¿verdad? A un museo de la creación. A ver, cuéntame, ¿cómo ustedes utilizaron eso? ¿O qué ustedes tuvieron en mente cuando llevaron a esos niños a ese museo de la creación? ¿Qué hubo en ustedes en la mente como maestras? Bueno, yo tengo un niño de 3 años y a él le traen mucho los animales y le gusta mucho la historia del Arca de Noé. Y entonces ahí en ese museo tienen una réplica del Arca de Noé y tiene bien detallados y tiene todos los animalitos y todo cómo era el arca y todas las dimensiones, ¿no? En una escala más pequeña. Y entonces pude pues hablar con él y enseñarle pues el modelo y explicarle todo lo que pasó con la arca. Y lo que me gustó es que él me pudo explicar también lo que él había aprendido, porque habían unas fotos de lo que había sucedido y estaban hombres ahí riéndose de Noé, y le pregunté a mi hijo por qué él tenía esa actitud. ¿Cómo se llama? El martillo. El martillo. Ajá. ¿Para qué tenía Noé el martillo? Y ya me pudo decir, Ok. pues porque él estaba también haciendo el arca, él también creía lo que estaba pasando. Entonces, pues me gustó mucho esa parte y también yo quería que él viera que las diferentes cosas que hay en la creación que lo relacionan directamente con el creador. Entonces siento que fue una muy buena experiencia para los niños y para el aprendizaje de ellos. Bueno, pues nosotros miramos de que realmente todo educador, todo maestro hoy en día que quiera ser efectivo, que agarre los métodos de Jesús, que saque a sus alumnos de los salones de clase y que los lleve al monte, que los lleve ahí a la naturaleza y que les hable cómo es que este árbol llega a tener este crecimiento, cuál es el papel que juegan las raíces del árbol. Eso al alumno y luego decirle, y esto lo hizo Dios. Eso al alumno lo conecta con Dios. Nosotros miramos que Jesús en sus métodos utilizaba la naturaleza para enseñar. Bueno, ¿qué técnica, Cristal? ¿Qué técnica de enseñanza especial usaba Jesús muy a menudo para ampliar más el tema? Sí, pastor. Esa respuesta la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 34 y 35. Mateo capítulo 13, versículo 34 y 35. Y dice, todas estas cosas habló Jesús por parábolas a la multitud, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo, en parábola abrí mi boca, enunciaré cosas que han estado escondidas desde la fundación del mundo. Así que aquí vemos que Jesús hablaba por medio de parábolas hermosas que podemos ver en todos los libros de los 4 evangelios, cada uno va en más detalle que el otro libro, o se puede encontrar ciertas partes en Mateo que se pueden encontrar también en Marcos. La parábola era un método pues muy efectivo, porque ese término, más bien podríamos decirlo para entenderlo mejor, es una comparación. Él comparaba el reino de Dios a tal cosa, comparaba algún
punto en específico de su enseñanza a tal cosa. Entonces, él utilizaba diferentes, como ya dije, situaciones para comparar lo que él quería enseñar. Esas eran sus ilustraciones, ese era su PowerPoint, si lo queremos hablar en términos, ¿verdad?, modernos. Hoy uno viene y si quiere pues impregnar en la mente de la audiencia algún punto, uno viene y tira en la pantalla a través del PowerPoint alguna imagen, alguna figura que le haga remontar. Jesús venía y su PowerPoint era, como dije, los lirios, era el sembrador, era el pescador, era la semilla de mostaza, era los lirios. Esos eran sus PowerPoint, esas eran sus ilustraciones. Y él venía también y decía, por ejemplo, si él quería enseñar acerca del amor por los perdidos, él venía y contaba la parábola del hijo pródigo. Él venía y contaba la parábola de la oveja perdida. Él venía y contaba la parábola de la dracma perdida. Y así él utilizaba ese tipo de relatos con los cuales comparaba el grande amor de él por los perdidos. Eso era a menudo su técnica que usaba para tratar de impresionar la mente del oyente. ¿Qué nos dice el don profético ampliando más esto? Sí. Dice, en la enseñanza de Cristo mediante parábolas, se nota el mismo principio que Él lo impulsó en su misión al mundo, a fin de que llegáramos a conocer su divino carácter y su vida. Cristo tomó nuestra naturaleza y vivió entre nosotros. La divinidad se reveló en la humanidad, la gloria invisible en la visible forma humana. Los hombres podían aprender de lo desconocido mediante lo conocido. Las cosas celestiales eran reveladas por medio de las terrenales. Dios se manifestó en la semejanza de los hombres. Tal ocurría en las enseñanzas de Cristo. Lo desconocido era ilustrado por lo conocido. Las verdades divinas por las cosas terrenas con las cuales la gente se hallaban más familiarizada. Entonces aquí podemos ver, y aquí pues amplifica más la respuesta de por qué usaba las parábolas. Con estas ilustraciones pues él creaba ese interés en las personas, en los oyentes de Cristo. Y entonces cuando él empezaba a explicar y estos objetos celestiales que dice usted, como por ejemplo cuando él estaba hablando del reino de los cielos, entonces cuando él empezaba con esas ilustraciones, aparte de crear ese interés, él retenía la atención de ellos porque eran cosas que ellos conocían. Y así podemos ver que la forma humana de Cristo pudo tocar y ser influencia para las otras personas, para nuestra raza. Y entonces pues pienso que realmente fue un método muy efectivo porque eran muy sencillas de entender. Exacto. Hasta un joven lo podía entender cuando él dice, mira los pájaros, ¿qué esfuerzo hacen los pájaros? Pero Dios les da de comer, ¿verdad? Entonces eran cosas muy simples y que ellos miraban o se podían relacionar con. Exacto. Dice que las cosas naturales eran el vehículo de las espirituales. Las cosas de la naturaleza y la experiencia de la vida de sus oyentes eran relacionadas con las verdades de la palabra escrita. Qué bonito. Cómo fácilmente entonces la mente del oyente aprendía tremendas lecciones. Eso me hace recordar el ambiente en el cual esa gente vivía también. Por ejemplo, era un ambiente donde había mucha gente poseída de demonios. Habían lugares donde la gente estaba endemoniada y la gente conocía muy bien ese tipo de posesiones que Satanás hacía. Pero venía él y utilizaba eso y decía, les voy a contar una parábola, decía. Y la parábola se trata de 7 demonios que fueron a una casa y tomaron posesión de ella
porque resulta que la casa estaba vacía, estaba pues adornada, estaba bien limpia. Y eso fue porque un demonio había salido de allí y resulta que vino después y la encontró tan arregladita, tan vacía, tan adornada, que dijo, bueno, voy a ir a traer a otros conmigo. Y entonces vinieron y tomaron posesión y fue pues los estragos que causaron terribles. Entonces él venía y utilizaba esa ilustración para decirles a ellos lo desastroso que es cuando nosotros la vida pues la tenemos completamente vacía, sin Cristo. Satanás, cuando viene a nosotros a buscar, a ver si puede entrar, si él mira que estamos vacíos de Cristo, él dice, está fácil aquí la entrada. Y entonces va y consigue más demonios y entra y hace estragos en nuestra vida. Entonces, él siempre buscaba los elementos, lo que era familiar para la gente, para darle una tremenda enseñanza. En cuanto, por ejemplo, a no descuidarse y estar lleno siempre de Dios, estar lleno siempre de la palabra. Y así constantemente nosotros miramos en los evangelios que él siempre estaba enseñando. Cuando él quería, por ejemplo, enseñar acerca de su segunda venida, él venía y utilizaba también parábolas. Y es muy bonito realmente cuando uno comienza. Por eso la hermana White, cuando habla de las parábolas, ella dice que son parábolas para despertar la mente, dice ella. Dice que las parábolas para eso las contó el Señor, para despertar la mente. Y si nosotros nos dedicáramos a estudiar cada una de las parábolas y a profundizar en ellas, encontraríamos tremendas lecciones. Bueno, así entonces hemos llegado al final de este día, evaluando esos métodos tan hermosos de enseñanza del gran educador por excelencia que la historia ha conocido como lo fue Cristo. Aprendamos, hermanos, nosotros de estos métodos cuando querramos enseñar a nuestros hijos, cuando querramos enseñar a nuestros jóvenes, cuando querramos enseñar a nuestros alumnos. Aprendamos de estos métodos del gran maestro que ha conocido la historia, como son utilizar la naturaleza, utilizar las cosas familiares y buscar a través de eso infundirles el conocimiento de Dios. Amén. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos dé sabiduría, porque todos en alguna manera hacemos una labor educativa. Todos en alguna manera estamos educando, ya sea a nuestros hijos, jóvenes en la iglesia, alumnos en un salón de clase. Y cuán importante es que veamos los métodos del mayor educador que la historia ha conocido. Aprendamos y apliquémoslo. Pidámosle a Dios que nos ayude a hacer lo que les parece. Vamos a rodearnos para orar. Padre nuestro, cuánto agradecemos el que tú pues puedas darnos también este enfoque de los métodos de enseñanza más efectivos que pueden ser usados cuando de educarnos se trata y de educar a otros también se trata. Es impresionante ver cómo tú lo hacías. Sin duda aquellos alumnos, esto los llevaba a decir, qué admirable su doctrina. Predica con autoridad y no como los escribas. Porque mientras los escribas citaban a grandes eruditos, a grandes iluminarias de este mundo, tú venías y citabas la naturaleza, citabas el campo, citabas al campesino, citabas al pescador. Señor, ¿cómo sin duda esta gente comprendía plenamente tu misión, comprendía plenamente tu cuidado y tu amor? Señor, ayúdanos para que nosotros podamos también, en esta labor educativa en la cual nos has puesto, a utilizar esto. Enséñanos tú a nosotros también cada día de la naturaleza, y nosotros también, Padre, que como alumnos nos preocupemos por querer saber qué la naturaleza nos puede enseñar de ti. Ayúdanos, Padre, para también buscar, profundizar el conocimiento en esas parábolas que has dejado, Señor. Gracias por ser nuestro Maestro divino y por enseñarnos y también por enseñarnos a enseñar. Gracias, Padre. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.